Alguien me dijo una vez, Nelson, me he dado cuenta de que eres un ser complejo. ¿Estoy en lo cierto? A lo que yo respondí, sin dudarlo ni un instante. Por supuesto que sí, soy un ser complejo. Ahora bien, me apronto a devolver vuestra pregunta por medio de una nueva pregunta, y es la siguiente: ¿cuál es el inconveniente en ser complejo? Y como consecuencia inevitable, aquella persona me responde, no sin mostrar, de manera inconsciente, unas facciones desencajadas, unos extraños movimientos de su cabeza y unos inesperados reacomodos de sus brazos. No, estimado Nelson, solo te preguntaba, ya que te he observado mucho, y por eso es que me da la sensación, muy poderosa por cierto, de que eres un ser complejo. Nada más. Y creo que tampoco es nada importante mi duda. Con lo que, de inmediato me dispongo a responderle. Sí que es importante lo que has expresado. Al menos para mi punto de vista, ¿quién es el que soy el complejo? Según tú, ¿me podrías explicar, entonces? Si es que no tienes inconveniente alguno, estimado Nelson. Por supuesto, será un placer. Es que, también a mi juicio sobre mí mismo, efectivamente, soy complejo, tú lo dijiste antes, así que, efectivamente, no tengo inconvenientes en responderte, y gracias a lo anterior, no perderé la realidad de las cosas, por lo que pasaré a intentar aclarar tu pregunta inicial. Y es que, sí, efectivamente, soy un ser complejo, tan complejo, que traspaso los límites de lo que es imaginario y de lo que es real, para hacer todo lo que hago. Y lo que seguiré haciendo el resto de mis días en este tiempo y espacio en el que todos convergemos. Entonces, explícame, porque me has dejado más intrigado que nunca. Explícame, Nelson, ya que veo que tienes predisposición a responder mi pregunta inicial. Bueno. Como te decía, y te has dado cuenta, efectivamente, soy un ser complejo, porque en todo momento, traspaso los límites de lo que es imaginario, y de lo que es real, para arribar a un resultado lo más determinado que mi uso de razón sea capaz, en razón de que, de otra manera, no sería posible. Es decir, soy. ¿Cómo decirlo? Ah, sí, como un invento de la mente universal, de manera tal de balancear lo imaginario que posee la realidad. O bien, la realidad que posee lo imaginario. O quizás, para nivelar los resultados de la imaginación de la realidad, como para arribar a una mejor comprensión de la realidad de la imaginación. MMM. O bien, y quizás, pensándolo desde otra perspectiva, soy un ser complejo, como ya lo has dicho y me lo has preguntado, con el objetivo de que la realidad de la imaginación se manifieste en la imaginación de la realidad. Aunque no me convence ni mi propia definición de un ser complejo. Por lo que veré entonces si te la puedo expresar de una mejor manera. Sí, ya sé. Soy un ser complejo, por cuestiones que me obligan a intentar unir la imaginación de la imaginación, con el mero motivo y el arduo propósito de llegar a un resultado manifestado en la realidad de la realidad. Pero, me pregunto a mí mismo, ¿qué es la imaginación de la imaginación? Y de la misma manera, ¿qué es la realidad de la realidad? Como para que me conviertan ambos argumentos en un ser complejo. Bueno, Nelson, yo pienso que tú. No, estimado, como decía, no era una pregunta dirigida hacia ti, sino que una pregunta hecha por mí para mí mismo, con el objetivo primordial de responder la pregunta que tú me has hecho al comienzo. Entonces, retomando mi intento de responder mi propia y última pregunta, creo que estoy en la potestad de afirmar, sin mucho temor a equivocarme, que soy un ser complejo, tal como me has preguntado, porque la imaginación de la imaginación, en principio, se encuentra separada de la realidad, por lo tanto, si yo únicamente me fundamento en imaginar a la imaginación, no podré convertir, de ninguna manera, lo real en otra realidad. Con lo que, si bien, en este preciso instante, me encuentro en una gran disyuntiva, de todas maneras, pienso que podré arribar a explicar el por qué me consideras, y yo lo acepto, como un ser complejo.
por lo cual, me imagino que, dicha explicación provendría desde la siguiente afirmación existencial de mi parte. Y que es la siguiente. Si yo, Nelson, quien concuerda contigo, de que soy un ser complejo, me imagino la imaginación, de manera constante continuaré surcando el terreno de los pensamientos, sin siquiera concretar absolutamente nada de lo que mi imaginación pudiera llegar a imaginar. Por lo que, deberé crear la realidad de alguna manera. Deberé hacer real lo que ya es real. Pero, ¿cómo podría yo hacer real lo que ya es real, teniendo en cuenta de que lo que ya es real se desprende de la simple lógica de que, previamente eso que yo llamo como real, ya ha sido imaginado por una imaginación precedente a todo lo antedicho, es decir, al propio proceso inmediato e indeterminado de imaginar una determinada realidad, para luego hacer realidad una determinada imaginación, teniendo en cuenta de que la determinación de la imaginación no es lo mismo que la determinación de la realidad. Así como también, la indeterminación e inmediatez de la imaginación no es lo mismo que la indeterminación determinista sumado a la aceptable inmediatez inmediata de la realidad, ya que nada es absolutamente determinado y absolutamente inmediato, debido a que siempre hay algo que se nos escapa a nuestro poder determinístico, siempre existirá algo que no será adjetivado en su totalidad. Siempre, sabiendo entonces que ninguna realidad, por más demostrativa que ella sea, en lo que respecta a sus propios atributos, enfrente de nuestras percepciones provenientes desde nuestro mundo sensible, y enfrente de nuestras capacidades lógicas e intuitivas, provenientes desde la razón, pueda llegar a ser totalmente determinada por ninguna imaginación, por más poderosa que esta última sea, debido a que una realidad determinada no es lo mismo que una realidad en absoluta determinación. Una pregunta demasiado extensa, y la cual, que ciertamente no me convence todavía, está fundamentada por la pregunta anterior, en dirección hacia atrás en el tiempo, hasta llegar a tu propia pregunta inicial. De que soy un ser complejo. Lo cual lo acepto. Pero me estoy dando cuenta de que, durante el precedente proceso, el de intentar comprender el porqué de la afirmación y el porqué de la coincidencia entre ambos de nosotros, de que soy un ser complejo, no me deja arribar a la respuesta de la prosiguiente pregunta, la cual expresa que yo, Nelson, porque soy un ser complejo, sabiendo que la realidad es una consecuencia de la imaginación. Mientras que la imaginación, por otro lado, es un producto igual de consecuente desde la realidad de un mismo tipo de imaginación, como la precedentemente mencionada, pero con características superiores. Entonces, ¿quién me ha imaginado para que yo sea un ser real y como consecuencia, complejo? Y al mismo tiempo, al ser yo un ser complejo, ¿por qué no puedo arribar a la imaginación de la imaginación primordial o primigenia, la cual ha sabido el cómo transformarme en un subproducto determinado inmediato de ella misma? Esta imaginación primordial, la que me ha hecho un ser real, ¿será el tan aclamado Dios? No. No puedo ni siquiera imaginar que dicha respuesta a la última pregunta sea una tautología, debido a que, si bien soy un ser real, producto de la imaginación de un todo más supremo que mi propia imaginación suprema, no existe concordancia con ninguna lógica el hecho de terminar de definirme como un ser real, por el supuesto hecho de que a un determinado Dios se le haya ocurrido imaginarme, debido a que, al igual que ese supuesto Dios, yo también podría imaginar la realidad existencial de ese hipotético Dios, y por lo tanto, estaría yo imaginándome realmente la mismísima complejidad de otro ser, aunque diferente a mí, y al que le podría colocar el nombre de Dios, a modo de mero ejemplo, pero que nada de ello me indicaría de que un Dios con su mente munida por medio de su arsenal imaginario, pudiese siquiera determinarme, darme entidad y constituirme en un ser real. No lo concibo de esa manera, de que una imaginación superior a mi realidad determinista pudiese haber imaginado tamaña complejidad como es mi ser, mi existencia, unida a mi autodeterminación y a mi autonomidad. Entonces, ¿qué es aquella aparente existencia imaginaria que logra que yo sea un ser real? Y debo aclarar que, a la pregunta inmediata anterior, no podría yo
y ni siquiera me atrevería a comenzarla con la palabra quién, porque, con el solo hecho de comenzar dicha última pregunta, por medio de la mencionada palabra, inmediatamente, me encontraría cerrado en la peligrosa semántica apócrifa de generar un ser desde la nada, sin siquiera asignarle, al menos, un determinado conjunto de atributos que lo definan. Por lo tanto, la pregunta precedente seguirá comenzando con la palabra que, y por lo tanto, que es aquella existencia imaginaria que logra determinarme de manera inmediata, en un ser real, ¿Sabes qué, mi amigo? Creo que ya encontré la respuesta a esta última pregunta, y por lo tanto, y como consecuencia, he arribado a la respuesta de tu pregunta inicial, de que lo imaginario y lo real condicionan la existencia de la complejidad, en este caso, de un ser complejo. Y creo haberla hallado, en relación a mi persona, tal como tú me lo habías planteado al principio. Bueno, Nelson. Excelente, entonces, estoy ansioso y a la espera. Luego de escucharte e intentar entender lo que has dicho, quiero que me digas la respuesta. Dímela, por favor. Dime la respuesta. La necesito. Y, porque la necesitas con tanta celeridad, mi amigo, si dicha respuesta no es una respuesta que esté condicionada ni por la vida ni por la muerte. Nelson. Dime la respuesta. No te aires que me vas a descentrar, Pues, te diré la respuesta. Pero, antes que ello, deberé formularme otra pregunta, la cual es la siguiente. Y tú también escúchala. ¿Soy un ser imaginariamente real, o bien, soy un ser viviendo en una realidad imaginaria? Lo que yo pienso, Nelson, es que tú eres un ser. No, mi amigo. Otra vez. Solo me estaba formulando una pregunta hacia mí mismo, y aunque expresé que la escuches, no era para ti. Por lo que, debes saber que tanto a ti como a mí mismo, solo nos debo la respuesta a la pregunta inicial, la originaria y pregunta proveniente desde vuestra motivación primaria. Pero, en esta última pregunta que mencioné, para vuestra sorpresa, quizás, se encuentra la respuesta. Bueno, Nelson, entonces dímela ya. ¿Cuál es, teniendo en cuenta las dos partes de tu última pregunta existencial, así de una vez por todas, podré responder a la mía? Ambas. Mi amigo. Ambas. Porque, sin la manifestación de lo imaginario y sin la manifestación de lo real, en todas las direcciones posibles, no existiría nada que tuviese siquiera un mínimo de complejidad. Ya sea en este universo, como en cualquier otro, fuera de este.